Mi nombre es Alejandro Herrera y durante los últimos 11 años he trabajado como especialista en seguros corporativos para empresas multinacionales. Lo que el prestigioso licenciado Ernesto Castillo, abogado de confianza de mi familia durante 3 décadas, nunca supo era que mi trabajo como agente de seguros me había convertido en uno de los expertos más reconocidos en estructuras financieras complejas y planificación patrimonial internacional. Todo comenzó cuando mi abuelo, don Francisco Herrera, construyó un imperio textil que abarcaba desde fábricas en México hasta distribuidoras en toda Latinoamérica. Durante mi infancia, pasaba veranos enteros en sus oficinas, observando cómo manejaba contratos millonarios, negociaba con bancos internacionales, y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Alejandro, me decía mientras revisábamos los estados financieros en su estudio privado, los negocios no se tratan solo de dinero, sino de proteger lo que construyes para las generaciones futuras. Fue esa filosofía la que me inspiró a especializarme en seguros y planificación financiera. Mientras mis primos elegían carreras tradicionales como derecho o administración, yo me sumergí en el mundo complejo de los instrumentos financieros, las pólizas de vida corporativas y las estructuras de protección patrimonial. El licenciado Castillo había sido el consejero legal de mi abuelo desde 1985. Un hombre imponente de casi 70 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una oficina llena de diplomas de universidades prestigiosas. Su bufete en Polanco manejaba los asuntos legales de varias familias acaudaladas, y su reputación en los círculos empresariales era impecable. Tu abuelo era un visionario, me decía cada vez que nos reuníamos para discutir asuntos familiares. Lástima que esa visión no se haya transmitido igualmente a toda la siguiente generación. Sus comentarios siempre tenían un subtexto. Mientras mis primos habían seguido carreras que él consideraba apropiadas para la élite mexicana, mi decisión de trabajar en seguros había sido vista como menos prestigiosa. Para el licenciado Castillo, yo era simplemente el nieto que vende pólizas, no alguien capaz de entender las complejidades financieras reales. Cuando mi abuelo murió hace 2 años, dejó un patrimonio considerable. La empresa textil valuada en 150 millones de pesos, propiedades inmobiliarias por 80 millones, inversiones diversificadas por 45 millones, y varios instrumentos financieros que la mayoría de la familia no comprendía completamente. El testamento es claro, explicó el licenciado Castillo durante la lectura oficial en su oficina de caoba y cristal. La empresa y las propiedades principales se dividen entre los hijos. A los nietos les corresponden participaciones menores y algunos bienes específicos. Mi porción oficial parecía modesta comparada con las de mis tíos, un pequeño edificio de oficinas, algunas acciones minoritarias, y una cuenta de inversión que supuestamente contenía 3 millones de pesos. Lo que el licenciado Castillo no sabía era que durante los últimos 5 años de vida de mi abuelo, habíamos trabajado juntos en secreto para reestructurar significativamente su patrimonio. Mi expertise en seguros corporativos me había permitido identificar estrategias de protección que sus abogados tradicionales nunca habían considerado. Alejandro, me había confiado mi abuelo durante una de nuestras reuniones privadas, confío más en tu conocimiento financiero moderno que en todos esos abogados tradicionales juntos. Ayúdame a proteger nuestro patrimonio de maneras que ellos no puedan entender. Trabajamos meticulosamente para establecer una serie de pólizas de seguros de vida corporativos, fideicomisos internacionales, y estructuras de inversión que funcionarían como respaldos secretos para el patrimonio familiar. La joya de la corona era una póliza de seguro de vida por 20 millones de pesos, donde yo aparecía como beneficiario irrevocable, diseñada para activarse bajo circunstancias específicas relacionadas con la mala administración del patrimonio familiar. Si algo me pasa, me había dicho mi abuelo mientras firmaba los documentos finales, y si veo que el patrimonio familiar está siendo mal manejado o robado, quiero que tengas las herramientas para proteger lo que construimos. Los primeros meses después de su muerte transcurrieron normalmente. Mis tíos tomaron control de la empresa, el licenciado Castillo administraba los aspectos legales, y yo continué con mi trabajo en seguros corporativos, manteniendo mi papel discreto en los asuntos familiares. Pero gradualmente comencé a notar irregularidades. Facturas de la empresa que no coincidían con servicios reales, transferencias bancarias hacia cuentas que no reconocía, y decisiones de inversión que parecían beneficiar más al licenciado Castillo que a la familia. Alejandro,
Me explicó mi tío Ricardo durante una comida familiar. Hemos decidido simplificar las operaciones. El licenciado Castillo nos ha aconsejado liquidar algunas inversiones para consolidar capital. ¿Qué tipo de liquidaciones?, pregunté, manteniendo mi tono casual. Nada que te afecte directamente, intervino mi tío Fernando. Son decisiones empresariales complejas que requieren experiencia legal seria. La condescendencia en su tono era evidente. Para ellos, yo seguía siendo el primo que vendía seguros, no alguien capaz de entender estrategias financieras sofisticadas. Durante los siguientes meses, mis sospechas se intensificaron. Usando mis contactos en el sector financiero, pude rastrear discretamente algunos movimientos de dinero que no aparecían en los reportes oficiales que me proporcionaba el licenciado Castillo. La situación llegó a su punto crítico cuando recibí una llamada formal del bufete, citándome para una reunión urgente. La oficina del licenciado Castillo en el piso 15 de la Torre Polanco estaba elegantemente decorada con muebles de caoba, alfombras persas auténticas, y una vista panorámica de la ciudad que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Alejandro, comenzó el licenciado Castillo con tono solemne, lamentablemente debo informarle sobre algunos desarrollos inesperados en el patrimonio de su abuelo. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, notando la pila de documentos cuidadosamente organizados que había preparado para esta reunión. Como sabe, continuó, la empresa familiar ha enfrentado desafíos financieros significativos en el mercado actual. Las deudas acumuladas, los préstamos bancarios y las obligaciones fiscales han creado una situación insostenible. Mantuve mi expresión neutral mientras internamente analizaba cada palabra. Mi conocimiento del sector me había permitido monitorear la salud financiera real de la empresa, y sabía que estaba siendo más rentable que nunca. Por lo tanto, el licenciado Castillo pausó dramáticamente. Después de consultas extensas con peritos financieros y auditores especializados, hemos llegado a una conclusión inevitable. Sacó un documento oficial del notario y lo colocó frente a mí. Lamento informarle que su herencia ha sido liquidada para pagar deudas. El silencio que siguió fue tenso. El licenciado Castillo me observaba cuidadosamente, esperando mi reacción de shock y protesta. En lugar de eso, abrí tranquilamente mi portafolio y saqué una carpeta que había estado preparando durante meses. Interesante, comenté casualmente. ¿Podría decirme exactamente qué activos fueron liquidados? Todos los activos del patrimonio, respondió con confianza excesiva. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, seguros de vida menores. Todo ha sido necesario para cubrir las obligaciones financieras. Puse una carpeta sobre su escritorio y la abrí lentamente, incluyendo esta póliza de seguro de 20 millones. La expresión de confianza del licenciado Castillo se desvaneció instantáneamente. Sus ojos se fijaron en el documento que tenía frente a él, una póliza de seguro de vida corporativo por 20 millones de pesos, fechada 5 años atrás, con mi nombre claramente designado como beneficiario irrevocable. Su mano tembló cuando vio mi firma como beneficiario irrevocable. Esto no puede ser real, tartamudeó, tomando el documento con manos visiblemente nerviosas. Oh, es muy real, respondí tranquilamente. Y lo que es más interesante es que esta póliza incluye una cláusula de activación específica en casos de mala administración patrimonial o actividad fraudulenta por parte de los albaceas. Saqué otro documento de la carpeta. Este es el reporte forense financiero que encargué hace 3 meses, documentando todas las transferencias irregulares, las facturas falsificadas, y los desvíos de fondos que han ocurrido bajo su administración. El color abandonó completamente el rostro del licenciado Castillo. Usted no entiende las complejidades. Licenciado, lo interrumpí suavemente, soy especialista en seguros corporativos con certificaciones internacionales en investigación de fraudes financieros. Entiendo perfectamente las complejidades. Saqué mi teléfono y marqué un número. Licenciado González, dije al altavoz, soy Alejandro Herrera. ¿Podría confirmar el estado de la investigación que iniciamos la semana pasada? La voz del abogado especialista en fraudes corporativos resonó clara en la oficina. Por supuesto, Alejandro. Hemos documentado desviaciones por aproximadamente 45 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Delitos Financieros emitirá las órdenes de arresto mañana.
El licenciado Castillo se dejó caer en su silla, su compostura profesional completamente destruida. Pero esto no es solo sobre dinero, continué, guardando mi teléfono. Se trata de traición de confianza, de abusar de la memoria de mi abuelo, y de subestimar gravemente a alguien basándose en prejuicios profesionales. Alejandro, podemos llegar a un acuerdo, suplicó, su voz anterior de autoridad ahora convertida en desesperación. El único acuerdo, respondí levantándome, es que devuelva cada peso robado, renuncie a su licencia para ejercer, y espere las consecuencias legales de sus acciones. Los siguientes días fueron caóticos. Las investigaciones revelaron un esquema de corrupción que involucraba no solo al licenciado Castillo, sino también a 2 de mis tíos que habían colaborado activamente en el saqueo del patrimonio familiar. La póliza de 20 millones se activó automáticamente una vez comprobado el fraude, pero más importante, las investigaciones recuperaron 38 de los 45 millones robados. Mis tíos enfrentaron cargos criminales y perdieron sus participaciones en la empresa familiar. 6 meses después, fui nombrado administrador único del patrimonio familiar reestructurado. Mi primera decisión fue implementar sistemas de transparencia financiera y auditorías independientes para prevenir futuros abusos. El licenciado Castillo perdió su licencia para ejercer derecho y enfrentó 3 años de prisión por fraude y abuso de confianza. Desde la cárcel me envió una carta manuscrita. Nunca imaginé que el vendedor de seguros resultaría ser el más preparado financieramente de toda la familia. En mi nueva oficina, donde antes colgaba el diploma de Derecho del licenciado Castillo, ahora hay una foto de mi abuelo y yo revisando los documentos de la póliza que salvó el patrimonio familiar. Cada vez que alguien subestima mi experiencia basándose en títulos o percepciones superficiales, recuerdo que el conocimiento real no viene de diplomas prestigiosos, sino de experiencia práctica y dedicación genuina. Y cada vez que reviso las estructuras financieras que ahora protegen el patrimonio familiar para las próximas generaciones, honro la confianza que mi abuelo depositó en mi expertise, sabiendo que a veces las herramientas más poderosas para proteger un legado vienen de lugares inesperados.